Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un video más de nuestro curso a distancia de literatura en una modalidad virtual, donde el día de hoy iniciaremos las actividades correspondientes al último módulo de nuestro programa, hablando sobre las vanguardias que aparecen desde principios del siglo XX y que cambiaron la forma de ver el mundo. Si revisamos nuestro programa, el programa oficial, veremos que el módulo 4 se compone de tres temas. El famoso ismos, que bueno, me parece, ya hemos criticado la manera en que está redactado este programa en otras ocasiones, pero eso de ismos vanguardistas, santo Dios, no sé si sepan que cualquier corriente de pensamiento se puede considerar un ismo, como el capitalismo, o el socialismo, o el comunismo, ¿no? Estos ismos vanguardistas, bueno, la palabra ismos no tendría por qué ir ahí. Se pueden denominar vanguardias artísticas, incluso porque la palabra vanguardia tiene un sentido militar, ¿sí? Un sentido militar, la vanguardia eran los que iban en el frente de los batallones, pero bueno, en fin. Olviden eso de los ismos, porque luego así a los profesores nos da como la pereza mental. Y ya vimos los ismos, sí, pues ¿cuáles son ismos, maestros? Cualquier corriente de pensamiento se puede convertir en un ismo. Aquí no estamos hablando de corrientes de pensamiento, sino más bien de las formas estéticas que desarrollaron algunos personajes, sobre todo al inicios del siglo XX. Bueno, ese es nuestro primer tema. El segundo tema es otro ismo, para que vean cómo los propios profesores que hicieron esto se contradicen. Es otro ismo, y es el existencialismo. Mientras que en el tema 1 nos plantean varios autores, en este caso solamente se nos recomienda leer a Franz Kafka. Y me parece que está bien, sobre todo porque en semestres pasados, le había comentado a mis alumnos si veían, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre en otras asignaturas. Y sí, al parecer Jean-Paul Sartre se ve en filosofía. Y bueno, ya no es necesario aquí hablar de Sartre, que también es uno de los grandes padres del existencialismo. Simplemente nos enfrascamos a Kafka. Eso está bien. Y finalmente, el uff. Imagínate, yo que tuve que estudiar una licenciatura durante 4 años y medio, donde hablábamos de la literatura latinoamericana, y bueno, aquí todo se resume en un solo tema. Sí, en un solo tema. Tenemos que ver a García Márquez y Antonio Machado como autores sugeridos, pero tendríamos que entender también por qué se le llama boom, ¿no? El boom, el famoso boom del siglo XX. Sí, que, híjole, bueno, es un rollazo y son muchos autores y todo tiene que ver con la estética y los temas que se abordan sobre todo en las novelas de García Márquez y de otros, pero bueno. Si revisamos nuestra plataforma Seduca, vamos a encontrar del módulo prácticamente lo que te estoy comentando, una estructura temática que parte exactamente del programa. Los ismos, terrible la palabra ismos, las vanguardias artísticas del siglo XX, porque aparte no hay que creer que lo mejor ya ha pasado. En este siglo XXI estamos viendo todavía otro tipo de vanguardias, ¿no? En fin, algún día nuestros hijos o nuestros nietos estudiarán vanguardias del siglo XX y luego vanguardias del siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema a discutir. Entonces, más que ismos, más que vanguardias solamente, pues bueno, si hubiera sido bien vanguardias artísticas del siglo XX, etcétera. Después viene el existencialismo y entraremos al tema 3 de literatura latinoamericana más adelante. Ahorita nos vamos a centrar sobre todo en el tópico 1. Si seguimos nuestro orden de lectura, aparece en nuestra plataforma de Seduca una actividad diagnóstica que bueno, es interesante, sobre todo parte un poco de las preguntas que yo siempre te hago en este tipo de videos, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre la literatura, no? ¿Para qué estudio literatura si yo voy a ser veterinario, profesor, no? Para pasar el tiempo libre mientras llegan los clientes ahí leyendo.
¿Para qué estudio yo literatura, profesor, si voy a ser matemático, ¿no? Las matemáticas explican toda la estructura del mundo, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, entonces dice de forma respetuosa, concreta, hay que dar nuestra opinión y bueno, yo te he compartido que independientemente desde qué espectro, o desde qué posición, o desde qué zona, desde qué pueblito, tú nos estés consultando, pues la literatura te va a abrir definitivamente eh, hacia te va a abrir las puertas para que accedas a realidades muy diferentes, muy, muy diferentes a la tuya. La siguiente pestaña nos envía directamente ya hacia esto que está sumamente, terriblemente titulado como ismos vanguardistas. Dice, fíjense además cómo lo van a plantear, déjenme hacer un close un poco más grande esta parte. ¿Cómo lo va a enunciar, no? Proveniente del francés avant-garde, el término vanguardia hace referencia a la línea de ataque al frente de la guerra. Lo que les decía, la vanguardia es la línea, ¿sí? La línea que ataca en un pelotón cuando se enfrentan hacia otro pelotón y en una guerra, ¿no? Otro ejército. En fin, aplicado a las artes, los ismos vanguardistas surgen como elementos que dan paso a nuevas tendencias creativas, estéticas y todo aquello, porque aquí eso es súper importante, todo aquello que denote un cambio radical. Las vanguardias artísticas, yo les digo artísticas más que literarias, van a tener su representación en otros campos de la creación, en otras disciplinas. Va a haber surrealismo pictórico, que yo creo que es el más, como más icónico, ¿no? Del surrealismo, sobre todo con Dalí, ¿no? El surrealismo literario, pues sí, por ahí suena, pero casi no, ¿no? Dadaísmo, va a existir también un dadaísmo a nivel visual, ¿sí? Fotográfico incluso. Estos collages sin sentido que van a armar las personas pertenecientes a este movimiento, etcétera. Y hay otras vanguardias que nuestro programa no aborda, pero que en otras escuelas, en otros sistemas o subsistemas, como dicen por acá mis colegas, en otros subsistemas sí aparecen. Y me parece que es importante, por lo menos más adelante, le demos una repasadita a las características de ellos. Pero si vemos la planeación, es decir, ya el desglose de las actividades de este tema, en nuestro programa oficial vamos a encontrar que aparece después de la breve introducción que hace el profesor, dice, presenta los contenidos del módulo, que es lo que estoy haciendo, y las competencias, nos metemos directamente al proyecto integrador. ¿Por qué? No tengo la menor idea, ¿sí? Recuerden, hemos estado revisando este programa de manera muy crítica, pero además, bueno, hemos dicho ya que estamos viendo las vanguardias artísticas, y la sorpresa es que el proyecto no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con las vanguardias. Con base en el estudio de las diferentes corrientes literarias vistas en el semestre, hay que diseñar una propuesta de 5 acciones. Bueno, esto parece ser que no tiene conexión. Entonces, ¿por qué no los ponen en este punto, en este momento? Esto pudo haber quedado como una unión entre el módulo anterior y ¿no? Ya que vimos varias corrientes literarias, ahora hay que diseñar 5 acciones, sí, que puedan realizar los ciudadanos. Si ya vimos realismo, si ya vimos naturalismo, si ya vimos romanticismo, bueno, ¿qué podemos hacer para cuidar la naturaleza? Pero en este momento, justo cuando vamos a explicar qué son las vanguardias, no tiene ningún sentido el que esté aquí. Ahora, no solamente es el proyecto individual, sino si bajamos el scroll, después de hacer el proyecto individual, entramos al proyecto colaborativo. ¿Por qué? Si se supone que estos son trabajos integradores que deberían formar parte del tercer momento de la clase, que es la evaluación o el cierre, ¿sí? ¿Por qué? No tenemos idea. Entonces, esto es bien importante, te estoy demostrando con fundamentos, con evidencias, que así viene el programa. No es cosa de que yo te vaya a pedir las integradoras justo al inicio del módulo, pero
sí quiero que entiendas que en este tema de las vanguardias, además de estudiar qué son las vanguardias, lamentablemente vas a tener que hacer una actividad individual y una colectiva. Así viene el programa. Sí, entonces vamos a tratar de evitar rebeldías y polémicas innecesarias y hay que hacerlo así. Pero sí, la invitación como siempre a mis autoridades, a mis compañeros de academia, a que mejoremos esto. No es posible que pidamos un integrador al principio de un módulo. ¿A quién se le ocurrió? No tengo idea. ¿Sí? Las integradoras son trabajos, en cualquier sistema, en cualquier subsistema, las integradoras deben ser trabajos que se realizan después de la explicación teórica del tema, no antes. Así es que les encargo mucho esa revisión de programas, por favor. Bien, entrando a las diapositivas que ocupo en cada uno de los cursos de literatura que imparto, no solamente en la universidad, sino como te explicaba, en otros espacios. Estas son las escuelas que yo siempre presento a mis alumnos, porque considero que son sumamente disruptivas, es decir, que llegan y quiebran por completo los paradigmas de pensamiento literarios, artísticos, filosóficos, y que hasta nuestros días existen todavía, así como existe un romanticismo, existe un realismo y algunas cuestiones del naturalismo. Estas escuelas, estos movimientos, porque bueno, terminarán por hacerse escuelas varios de ellos, son a lo que podemos llamarle vanguardias artísticas del siglo XX. El simbolismo francés, que fue desechado completamente de nuestro programa, quién sabe por qué. El modernismo latinoamericano, que en algunos programas anteriores, todavía hace un par de años aparecía con Rubén Darío, ¿no? El japonismo, que prácticamente el japonismo ninguno de nuestros programas lo toma, pero bueno, el japonismo, sobre todo para las personas que nos hemos dedicado a estudiar cosas de Japón, es muy importante porque acaba influyendo a autores de la talla de Van Gogh, este pintor holandés que, inspirado en las pinturas y en los grabados japoneses, va a desarrollar toda una nueva estética y obviamente un nuevo tipo de arte. Y el año pasado, si no mal recuerdo, incluso le hicieron un homenaje en Europa, una exposición multimedia con todos los trabajos. Entonces, bueno, el japonismo sí se da, y actualmente todos los chicos y las chicas que están metidos en esto del anime y el manga, pues están viviendo algo llamado neo-japonismo, ¿sí? Este neo-japonismo, que es todo este consumo de producciones visuales japonesas, o un neo-orientalismo, ¿no? Si hablamos de Oriente, de otros países que no sean Japón, como Corea del Sur o incluso Taiwán, Hong Kong, China, ¿sí? Es una de las escuelas que sí, casi ninguno de los años que llevo impartiendo literatura, casi no se trabaja, es como un tema cultural que ya si te interesa puedes checar por tu cuenta. Y bueno, por supuesto, conozco del japonismo y los discursos, porque al haber estudiado en el Colegio de México, Centro de Estudios de Asia-África, pues es uno de los temas constantes que se trabajan y se elaboran y se discuten en estos tipos de espacios de educación superior. Después, dejando un poco el japonismo, aparece el expresionismo, que ustedes ubican más igual por la pintura, por el arte visual, y llegamos finalmente al futurismo. Futurismo, dadaísmo y surrealismo son las tres vanguardias que tenemos que hablar con mucho cuidado, con mucho detalle, sobre todo en este video. Bien, independientemente de la información que vamos a revisar en un momento, sí es importante que pues me tomes la invitación. Yo cada video te invito a que revises la Wikipedia, incluso que ya después, en unos años, que ya tengas una formación más especializada, me ayudes a mejorar la Wikipedia. Si ustedes revisan Wikipedia, justo ahorita en esto del vanguardismo, bueno, aquí hay una nota, ¿no?, que pide que haya referencias científicas para poderle dar más verificabilidad. A veces los profesores creen que la Wikipedia la escribe cualquier persona, la edita cualquier persona, pero bueno, no. Hay un sistema de monitoreo permanente, y en este caso, cuando algunos artículos que son por ejemplo, en este ciclo escolar, que se empieza a buscar información sobre las vanguardias, empiezan a ser como los más leídos, los más buscados, pues entonces dicen, bueno, no tiene referencias científicas, entonces tendríamos que abrir una convocatoria para que si alguien
de los que tienen cuenta en Wikipedia quiere mejorarlo, lo mejore, ¿no? Sin embargo, es una guía de lectura. Es una guía de lectura que está afortunadamente al alcance de todos nosotros. Si revisamos el artículo de Wikipedia, bueno, pues aparece lo mismo que ya hemos visto, que viene de la expresión francesa avant-guerre, y habla sobre una ruptura que dice empuje de los límites. Esto a veces lo editan los españoles, entonces así como, es el empuje de los límites. El empuje de los límites no, es más bien una ruptura, ¿sí?, contra las normas y el status quo. El status quo es decir, todo lo que estaba establecido, sobre todo en el ámbito cultural, y ahorita hablaremos por qué decimos sobre todo en el ámbito cultural, porque también hubo movimientos como el existencialismo que se fueron más allá de lo cultural. Y lo que nos sirve de guía de lectura, pues es esto, ¿no? El profesor Cristian te puede sugerir algunas corrientes, aquí hay otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fauvismo, el cubismo, que cubismo literario no existe, por más que quieran hacer, ¿dónde está el dedo? Aquí está, por más que quieran hacer poemas así como en cuadrados, ¿no? Y así se vayan encerrando en sí mismos los poemas. Eso es lo que hacían mucho los modernistas. No, el cubismo literario no existe. El ultraísmo, futurismo van un poco de la mano, aunque el ultraísmo se dio más, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, y por allá con Lugones, gran poeta. Lo llevo en el corazón. Y bueno, estridentismo, obviamente hubo poetas estridentistas, etcétera. Entonces, lo que siempre hago con esto, para mí sería muy fácil mandarte el programa y decir estas son las actividades que tienes que realizar y punto. La intención de hacer estos videos es para explicarte que no te quedes, ¿no?, ni con lo que viene en el programa, ni lo que tus profesores están diciendo, sino que investigues. Aquí hay muchísimas fuentes de información, algo tan sencillo como la Wikipedia, y tú puedes investigar más qué pasó con las vanguardias, de dónde se originan las vanguardias, quiénes son sus representantes más importantes, y ya de ahí lo derivas hacia la literatura. Porque a veces también cuando nosotros empezamos a crear arte, vamos a ponerle las comillas, arte, creemos que estamos innovando el arte que hacemos, pero simplemente lo que nosotros intentamos hacer pasar como algo novedoso, pues ya se ha hecho, ¿sí? Ya se ha hecho definitivamente, y lo único que pasa es que nosotros no tenemos la conciencia o no tenemos el conocimiento de que eso se hizo, ¿sí? Y es importante que entiendas que así como hace unos cuantos meses tú no entendías muy bien qué pasaba con el romanticismo, el realismo y el naturalismo, aquí al enfrentarnos a las vanguardias es un universo completamente nuevo que se abre frente a todos nosotros. Entonces, la invitación es para que te acerques a estas fuentes como Wikipedia, que está al alcance de todos finalmente, y puedas tú estudiar con tranquilidad qué fueron las vanguardias, cuáles son sus características, quiénes son sus representantes, y ya por cuestiones de programa simplemente quedarnos con estas tres: el futurismo, el dadaísmo y me falta por acá el surrealismo. Claro, no sé por qué poner hasta el surrealismo, pero está bien. Además de contar con recursos como la Wikipedia, ahora existen un montón de recursos audiovisuales en plataformas como YouTube. Y encontré este pequeño video que me parece interesante revisar junto contigo. Esto lo suben en el canal Reo de Nocturnidad, pero que finalmente pertenece a una red educativa que se llama Wayreeduca o Wayreeduca, ¿sí? Esto puedes consultarlo, no hay ningún problema. Simplemente en este momento le quito el sonido para poderlo comentar contigo mientras vamos avanzando. Empezando porque le ponen los autores vanguardismo, no ismos, como estaba en nuestro programa. Bien, aquí acotan mucho la discusión hacia la Primera Guerra Mundial y lo que ocurre a partir de la Primera Guerra Mundial, pero escuelas como el simbolismo francés e incluso el futurismo se dan, sus primeros manifiestos aparecen antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial inicia en 1914, termina en 1918 y va a poner en duda esta idea de progreso. Esto es muy importante porque desde finales del siglo XIX
se nos había comentado a los seres humanos, a la humanidad, que con todo este racionalismo, con todo este método científico, con todas estas nuevas tecnologías que se estaban presentando, el mundo iba a ser mejor, nuestra vida iba a ser mejor, ya no íbamos a tener por qué morir de enfermedades, ya no íbamos a tener por qué morir de hambre, se iban a mejorar muchísimo las cosechas, el tipo de granos, empiezan a aparecer los primeros fertilizantes. O sea, es una maravilla. El futuro es brillante y todos estamos invitados a compartir un pedazo de él, ¿no? Sin embargo, la Primera Guerra Mundial viene y devasta completamente todas esas ideas. Por cierto, ideas románticas como las que tenían los futuristas. El futurista pensaba, ¿no?, que con las máquinas nuestra vida se iba a simplificar mucho. Incluso los últimos futuristas ya se habla sobre robots, ¿no? Un robot donde tú vas a poder estar en tu casa tranquilamente tirado en el sofá y el robot va a ser el que venga y te traiga una bebida o te traiga de comer, ¿no? Esas ideas pues se caen por la borda con la aparición de la Primera Guerra Mundial. Probablemente ya has escuchado, leído, visto suficiente sobre este conflicto bélico. Pero lo que hay que entender es que aquí varios de los integrantes de las vanguardias fueron partícipes de la guerra como soldados rasos. Y se empiezan a dar cuenta que esta idea de progreso es una falacia. No existe, ni va a existir, ¿sí? Y en algunos libros de texto se comenta que las vanguardias, sobre todo el dadaísmo, es una respuesta al razonamiento, a la racionalización, al positivismo que nos lleva a esta Primera Guerra Mundial. Lo que olvidan estos libros de texto es que actualmente hay muchos pensadores, muchos filósofos que te dicen, no es cierto que haya sido el racionalismo, no es cierto que hayan sido los científicos, no es cierto que hayan sido los industriales quienes llevaron a esto. Quienes llevan a los conflictos armados es el mismo sistema económico llamado capitalismo. Y el capitalismo, para sobrevivir como tal, necesita forzosamente guerras. La razón es muy simple, también puedes buscar otras fuentes de información, pero si una nación progresa industrialmente, ¿sí?, se convierte en una potencia. Otra nación evoluciona industrialmente, se convierte en una potencia. Y entonces ya tenemos dos naciones desarrolladas completamente industrialmente, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que en el sistema de competencia capitalista no es un sistema donde haya una cooperatividad, donde podamos hacer cooperación entre naciones. No es un sistema donde podamos hablar de la sustentabilidad y entonces yo te doy estos recursos que a ti te hacen falta y yo te doy estos que a ti no. No, este capitalismo salvaje implica forzosamente el conflicto. Y al hacer el conflicto estamos diciendo la necesidad de una guerra. No es gratuito que tanto en la Primera Guerra como en la Segunda, una de estas naciones haya sido Alemania y la otra, bueno, podría ser un conjunto de naciones, Gran Bretaña, o si quieres decirle Inglaterra, pero Inglaterra es uno de los países que forma la Gran Bretaña. Entonces, en la Primera Guerra Mundial chocan con todo, obviamente acompañados por sus aliados, y en la Segunda Guerra Mundial vuelven a chocar otra vez con todo, nada más que en este caso Inglaterra pierde. No sé por qué ahora celebraban que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ellos perdieron la guerra. Alguien debería decirles, oye, ¿qué celebras? Tú perdiste la guerra, ¿no? En fin. Y son los Estados Unidos quienes toman el poderío militar y derrotan a Alemania otra vez, ¿sí? Ya es la segunda vez que Alemania es derrotada en estos conflictos mundiales. Pero lo curioso es que en pleno siglo XXI y con este discurso de hacer asociaciones económicas, países que forman grupos más fuertes, etcétera, cuando se crea la Unión Europea, se invita a Alemania y se invita a Gran Bretaña. Y llega un momento, después de varias tensiones, donde Alemania le dice a Gran Bretaña, tú como miembro de la Unión Europea tienes que asumir la ayuda hacia los refugiados sirios. Entonces tienes que recibir más sirios. Y Gran Bretaña, que ya está llena de musulmanes, incluso por ahí el alcalde de Londres es musulmán, chécalo en la Wikipedia, dice, ¿sabes qué? Estoy harto de seguir tus políticas. Sí, está bien que yo haya perdido la guerra, pero ya no voy a seguir tus políticas y entonces me voy a salir de la Unión Europea.
Y el año pasado hacen un referéndum y la población de Gran Bretaña vota por el sí, el famoso Brexit. Nos salimos. Y ahora Alemania queda como la única nación industrialmente avanzada, capitalista por supuesto, dentro de la Unión Europea, ¿sí? Para que vean cómo el mismo sistema capitalista es el que lleva a este tipo de enfrentamientos bélicos. No es el progreso, no es la técnica. Mentira lo que dicen por ahí los propagandistas de la guerra, que es que gracias a las guerras se crea el progreso. Pues el progreso armamentístico quizás, ¿no? Pasamos de matarnos con fusiles con bayonetas a multiametralladoras en la guerra de Vietnam o la del Golfo, pero fuera de ahí, sí que las vacunas, sí que ciertas tecnologías para curar a los soldados, pero todo el progreso realmente es un progreso bélico, ¿sí? Y mientras siga existiendo el capitalismo como lo conocemos hasta el día de hoy, seguirán habiendo guerras. Estados Unidos necesita forzosamente guerras para poder mantenerse, ¿no? Tanto económica como financieramente, necesita forzosamente guerras. Y más adelante veremos, por ejemplo, naciones que eran comunistas, China, ahora va a empezar a necesitar de hacer guerras para poder mantener el sistema capitalista que han desarrollado. ¿Cuál es la respuesta al capitalismo o en contra del capitalismo? Bueno, pues si seguimos viendo nuestro video, conoceremos que aparece don Karl Marx, que le dicen Carlos Marx, ¿verdad? Terrible. Y gracias a las ideas de Karl Marx, él era un filósofo, un economista, que se pone a estudiar cómo nacen las naciones, sobre todo las naciones industrializadas y sobre todo en Gran Bretaña. Y él va a plantear que es necesario que el Estado, el gobierno, regule tanto a los industriales como a la gente del lumpen. El lumpen, que no es otra cosa más que el pueblo, la gente desprotegida, la gente pobre, la gente que vive en la miseria. Es importante que aquí, en medio de estos dos, el gobierno aparezca, porque los empresarios, los industriales están abusando de este lumpen, ¿sí? Utilizándolo como mano de obra barata, no les dan las suficientes condiciones laborales o de seguridad, ponen a los niños a trabajar en lugar de que les den educación. Terrible, terrible. Esto que estaba ocurriendo a inicios del siglo XX era, todo era reflejo del capitalismo voraz que se estaba presentando sobre todo en Europa. Y él plantea la rectoría del Estado entre estos dos. Sin embargo, pues sus ideas inspiran a otros pensadores, a otros políticos, y donde se da la primera gran revolución comunista, pues ¿dónde creen que va a ser? En la Unión Europea, no, en la Unión Soviética. ¿Sí? Se termina con la vida del zar Nicolás II y se destierra toda la monarquía, condes, duques y todo eso, ¿sí? Monarquía parásita, como hemos dicho en otro video, y emulando lo que ocurre, o lo que ocurrió el siglo anterior, hace 2 siglos anteriores, con la Revolución Francesa, se instaura un nuevo sistema de gobierno. En este sistema, lo más importante va a ser el proletariado, es decir, la gente pobre, la gente sin recursos, la gente sin propiedades, el campesino, el obrero y el paria, simplemente. Podemos criticar mucho lo que ocurrió después con la Unión Soviética, ¿sí? Cómo se convierte en este estado tiránico, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos entender es que también los soviéticos, desde su comunismo, desarrollaron avances tecnológicos, porque los capitalistas siempre te van a decir, es que el capitalismo es el único que trae el avance tecnológico. Mentira. También los soviéticos, por algo fueron el primer país en poner un satélite en órbita, ¿no? También los soviéticos tuvieron su avance. Por algo tuvieron también armas nucleares, o tienen. Actualmente Rusia tiene armas nucleares, armas nucleares, ¿sí? Y entonces sí hay un avance tecnológico, sí hay un avance científico. Algunos científicos rusos, cuando cae el muro de Berlín, que están viendo que esto va para mal, asustados huyen a Estados Unidos. Y esos científicos rusos son los que luego desarrollan el 4G, la telefonía celular móvil, sin cables, es decir, inalámbrica, los principios básicos de los protocolos de Internet, o sea, un montón de cosas que ellos en sus laboratorios en Rusia ya estaban produciendo y se llevan a Estados Unidos. Entonces, mentira que solo el capitalismo
cree avance tecnológico. También el comunismo, y simplemente vean a China, ahora con su 6G, ya van por aquí están instalando torres de 5G y los chinos ya están hablando del 6G, ¿sí? Entonces, aquí habría que entender qué pasa con estas nociones políticas económicas y de qué manera influyen a los vanguardistas. Regresando a nuestro video, otro de los pensadores, además de Karl Marx, que va a influir en estas vanguardias o en las personas que van a formar las vanguardias, es el doctor Sigmund Freud. Que aquí de nuevo hablamos sobre la latinización de los nombres, ¿no? ¿Por qué si es Sigmund y no Segismundo? Sí, así como decimos Emilio Solá, deberíamos decir Segismundo Freud, ¿no? Digo, para que vean que los criterios de nuestros profesores y nuestras autoridades no corresponden al mismo nivel, ¿no? Bien, entonces Segismundo Freud, Sigmund Freud, en alemán, por supuesto, va a ser el gran padre del surrealismo. Y además, sin siquiera proponérselo. El doctor Freud, que imagino que algún día verán en psicología, porque psicología es como la última materia sobre desarrollo humano que ven por ahí de sexto semestre. Pero el doctor Freud es el padre del psicoanálisis y entonces él es médico, por eso es doctor, no porque tenga un doctorado en educación, como muchos de nosotros, sino él es médico. Y como médico empieza a interesarse en los fenómenos físicos, ¿sí?, de las personas, y sobre todo en enfermedades recurrentes, ¿no? O sea, él da de alta a una mujer que, por ejemplo, tiene ataques de ansiedad y a los 3 meses regresa y dice, ¿pero por qué? ¿Ya ha tomado su medicamento? Sí, lo he tomado, doctor Freud. Entonces empieza a diagnosticar algo que ahora conocemos como enfermedades mentales, ¿sí? Él todavía no tenía ni el término enfermedad, pero padecimientos, etcétera. Y luego hubo un momento de su vida donde a todo le decía histeria, ¿no? Que si una mujer sufría de retraso en su menstruación era histérica, que si un hombre había pasado por una separación y no encontraba nueva pareja, histérico, que si alguien no tenía apetito, histérico, o histeria. Vean la serie de Netflix sobre la vida de Freud, aunque está muy fantasiosa en algunas partes, sí tiene como los elementos básicos de su oficio. Y bueno, Sigmund Freud, ¿por qué va a influir en las vanguardias? Pues porque le va a regalar al mundo el concepto de inconsciente, ¿sí? Aquí dice subconsciente, pero vamos a estar hablando más bien de inconsciente. El inconsciente es esa gran entidad que rige nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, casi de manera cotidiana. Se supone, desde el psicoanálisis, que nosotros solamente tenemos el dominio de una partecita muy, muy pequeña de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y el 80%, casi el 80% de nuestras vidas, actuamos de manera inconsciente, ¿sí? Cuando nuestros impulsos agresivos o cuando nuestros sentimientos se desbordan, cuando nos dejamos llevar por la pasión, para el psicoanálisis es manifestación del inconsciente, ¿sí? Nada de estos ideales románticos de, ay, sí, déjate llevar por la pasión. Sí, me dejé llevar por la pasión y acabé como prostituta y enferma de sífilis, ¿no? Es complicado hablar sobre estos temas. Pero gracias a esta noción del subconsciente, del inconsciente, los dadaístas, finales del dadaísmo y principios del surrealismo, van a empezar a esbozar, a maquetar mentalmente que todo lo que nosotros hacemos no es realmente fruto de nuestra voluntad, de nuestra decisión consciente, sino que todos estos afectos, todos estos nacionalismos, todos estos odios, ¿no? Yo odio a Anaya y yo odio a AMLO. Sí, pero ¿por qué los odias? No son conscientes, ¿sí? Y tendrías que hacer un ejercicio de introspección y de trabajo terapéutico para entender, ay, bueno, a mí me choca Anaya porque es el niño bonito, blanco, mexicano, estudiado en el extranjero, que no soy, ¿sí? O a mí me encantaría ser el presidente López Obrador, ¿sí? Porque soy igual de ignorante, de prejuicioso y hasta de naco, pero yo no tengo el poder. Entonces, como no puedo identificarme con él, lo voy a rechazar, ¿no? ¿Sí? Esos los espectros políticos y sus símbolos. Pero sí es importante entender esto, ¿sí? ¿Por qué
¿desde dónde surge esta cuestión de que los sueños, de que los deseos, de que la escritura automática sí nos pueden acceder a puertas, a otros lugares que no fácilmente puedes acceder? Y es gracias, no lo digo yo, lo hice el video del vanguardismo, sí, es gracias al doctor Freud. Entonces, regresando a nuestro video, podemos entender cómo todos estos fenómenos configuraron una nueva realidad para las personas que forman parte de las vanguardias. Las guerras, el capitalismo, las alternativas al capitalismo, entre las cuales aparece el socialismo, la noción de inconsciente o subconsciente que Freud regala al mundo, y entonces el debate sobre si dejarse guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, realmente es sano o no, ¿sí? Esa conexión con el inconsciente. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la industrialización. Aquí ponen el cine, aunque bueno, pues sí, más bien es un apego por lo visual. Veremos cómo, en general, les decía, todas las vanguardias tienen una representación visual, pero no todas tienen una representación literaria. Es porque aquí lo visual, ya sea la fotografía, ya sea la pintura, ya sea el cine, son importantes para los vanguardistas. Y aquí viene lo más importante. Al ser nuevas formas de entender la realidad, los vanguardistas van a decir, bueno, ¿y por qué no cambiamos la realidad? ¿Sí? Vamos a tomar todo esto y en lugar de decir, vamos a hacernos capitalistas, vamos a hacernos comunistas, vamos a hacernos psicoanalistas, vamos a rechazarlo completamente. Vamos a rechazarlo y desde esa perspectiva vamos a entender una nueva forma de ver el mundo. Eso es lo más importante de las vanguardias. Y hasta la fecha las vanguardias siguen regalándonos sus descubrimientos. Hay una ruptura con el pasado y hay una gran, aquí dice experimentación, no es como si estuviéramos en el laboratorio, va a haber una gran experimentación. Se van a empezar a hacer estos collages donde hay cachos de poemas, hay pinturas, hay fotografías, hay flores muertas, hay pegadas en los cuadros, donde el cine va a tener dejos de poesía, donde la poesía va a tener dejos de manifiesto político, donde los manifiestos que vamos a ver ahora letra por letra, los manifiestos son irónicos o no plantean nada, o sí plantean cosas que incluso ya se van hacia nuestras formas de vida, ¿sí? La experimentación es sumamente grande, mayor, y esta experimentación sigue el ritmo, ha guiado el ritmo de lo que estamos haciendo los creadores contemporáneos, ¿sí? De repente tú puedes leer un texto y decir, bueno, pues es que no entiendo por qué el profesor escribió esto. Pues a lo mejor era un ejercicio dadaísta y se burla, ¿no? Se está burlando de todos. O a lo mejor es un ejercicio surrealista y te está contando un cuento, una fantasía, ¿sí? Aquí ya la mezcla de todos los géneros literarios y de todas las corrientes y de todo contra todo está válida y se puede. Bien, este video nos resume algunas de las técnicas literarias que pusieron de moda a los vanguardistas. Aquí vienen como el resumen de todas ellas, pero sí es importante indicar que no todos los vanguardistas ocupaban todas las técnicas, ¿sí? Para empezar, bueno, lo que habíamos dicho desde la introducción a la poesía. Lo más importante para la poesía de esta época ya no es respetar la métrica, ya no es respetar la rima. El soneto es sumamente aburrido, es sumamente viejo, sumamente obsoleto, hay que eliminarlo por completo, ¿sí? Aquí lo más importante es qué imágenes transmitimos. Pero bueno, algunos poetas se fueron literalmente por esto de la imagen y empezaron a hacer estos poesías que hacen dibujos, ¿no? Algunos le dicen pictogramas, tengo mis dudas si ese es el término correcto. Y bueno, entonces hacen un poema a la amada, pero al darle la forma de la amada, más bien al hacer la silueta de la amada, le dan forma a la amada, ¿no? Aquí se caligrama, esa es la palabra correcta, un caligrama, ¿sí? Y después los modernistas van a hacer también incluso paisajes, ¿no? Van a poner barcos y el mar, el sol, pero todo formado con letras.
Sí, sin embargo, esa es una interpretación muy literal de la imagen, la importancia de la imagen. Ahora que veamos un poema surrealista, entenderemos cuál es la importancia de la imagen real, la imagen formada por palabras, no palabras formando una imagen. Respecto a la narrativa, pues obviamente se va a romper el hilo tradicional que te decía en tu cuento anterior. Te decía, no vayas a empezar por el final y luego me cuentas lo del medio y luego me cuentas el principio. Eso es muy moderno, muy contemporáneo, ¿sí? Y van a aparecer cuestiones como el monólogo interior. Si nosotros desarrollamos la escritura automática, vamos a poder conectarnos con nuestro yo. Y entonces nuestro yo tiene muchas cosas que decir. Y empieza diciendo, ¿y dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Bla, 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 bla. En general, esta es la gran época de las novelas que parecen monólogos, ¿no? O al revés, los monólogos que forman novelas. Y la experimentación llega a cambiar los narradores. Hasta ahorita había un solo narrador omnisciente, sabía todo lo que pasaba con todos los personajes, con toda la historia, casi desde el inicio de la historia ya sabía en qué iba a acabar. Aquí no, aquí hay diferentes narradores. Y las novelas de esta época van a ser muy interesantes porque un narrador te va a contar una visión de la historia, y luego va a llegar el otro narrador y te va a contar otra visión, y luego va a llegar otro que conoce a los dos y te dice, no, no es cierto, los dos están mintiendo, así no pasaron las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estas novelas de esta época en general van a tener esas características. Y después, sobre todo los latinoamericanos, con el realismo mágico, van a aprovechar muchos estos recursos para hacer sus propias propuestas. Finalmente, el último elemento de la narrativa, porque la poesía ya dijimos que es lo más importante, es la imagen, no el texto, sino la imagen, el tiempo. ¿Sí? Lo que te decía, no empieces a contarme lo que pasó al final de la historia, respétame esto. Sin embargo, los vanguardistas pues no lo respetaban, empezaban contándote el final, luego te contaban qué pasaba por la mitad de la historia y luego te decían al principio cómo había sido, ¿no? Sí, ya los tiempos se empiezan a mezclar, a superponer unos con otros. No sabemos exactamente, si no sabemos quién nos está contando la historia, pues menos vamos a ver en qué momento de la historia nos está contando. Y esto del tiempo no lineal, pues lo ocupan muchísimo ahora las series, sobre todo las de Netflix, ¿no? Que te pone primero hola, yo soy fulana, y me suicidé, ya estoy muerta, pero te voy a contar por qué me suicidé, a través de 13 cintas, ¿no? De audio. Y cada cinta te regresa, ¿sí? A eventos pasados, y luego regresas tú al presente de la historia, y luego vuelves a regresar, y luego o sea, es así, terrible. La linealidad se rompe por completo. Y bueno, ellos, sobre todo los que hacen series, sobre todo en Netflix, lo usan para mantenerte así, ¿no? Así de, oh, yo quiero saber por qué se suicidó, y ya te aventaste 50 capítulos y no puedes saber exactamente por qué se suicidó. Y luego te avientas 150 capítulos y no puedes entender exactamente por qué se suicidó. Y ahora, bueno, vino una nueva temporada en julio, estamos hablando de 13 Reasons Why, y esperemos que ya con esa temporada podamos entender por qué se suicidó, ¿no? Porque no nos queda claro, en general, a nadie nos queda claro por qué se suicida una persona. Obviamente es multifactorial. Y ahora esa misma narrativa que ocuparon ahí la están ocupando para hablar de los terroristas, ¿no? Vamos a hablar de por qué este terrorista hizo tal cosa, ¿no? Cómo era su infancia y cuáles fueron sus traumas y cómo era su familia y cómo le fue cuando se tuvo que insertar al sistema capitalista absurdo en el que vivimos. O sea, todo ese rollo, ¿no? Usan esta no temporalidad para contar sus historias. ¿Y de dónde creen que lo sacaron? Pues precisamente de las vanguardias artísticas, de las vanguardias literarias. Bien, regresando a nuestro programa para cerrar este video, lo que dice que tienes que realizar es leer, relacionar y comentar textos con los manifiestos para elaborar un cuadro comparativo. En la parte de aquí arriba dice que el profesor proporciona los fragmentos de textos, o de manifiestos en este caso. Como ahorita el profesor no te puede proporcionar, obtén los manifiestos de internet, búscalos en Wikipedia, ahí están. Entonces me creas un cuadro comparativo con La Vanguardia, ¿sí?
el exponente, quien es el autor del manifiesto, y un fragmento del manifiesto donde se ve estas características de las vanguardias. Es decir, regresando arriba, ¿sí? Maestro, yo aquí en Futurismo encontré el poema del automóvil. Perfecto, entonces anótame el fragmento del poema y a un lado me dices, este es un poema futurista porque ensalza la tecnología. Perfecto, ningún problema. Maestro, yo encontré este poema que decían que era poema dadaísta, ¿sí? Porque hay un rechazo muy presente hacia la razón. Muy bien, perfecto, anótame tu poema y al delante me dices, este es un poema dadaísta porque se rechaza la razón. Y finalmente, maestro, yo encontré este poema surrealista. Hay poemas surrealistas hasta de Octavio Paz. Y como usted decía, aquí se habla de sueños, se habla de imágenes muy complejas, las metáforas son raras, entonces yo siento que esto es surrealista. Por favor, no confundas nuestros autores con los que hicieron los manifiestos con los posibles autores de los otros textos. Puedes abrir una columna, y me pones ahí la vanguardia. Futurismo, dadaísmo, surrealismo. Enfrente, ¿quién escribió cada uno de los manifiestos? Enfrente, un fragmento de esos manifiestos. Y después, un fragmento de otro texto que no sean los manifiestos, ¿sí? Donde se vea reflejado que son poemas surrealistas, poemas dadaístas o poemas surrealistas. La razón que te pido poemas no es porque me encante la poesía, sí me gusta, sino también es porque vas a encontrar textos más cortos. Si te pido la novela surrealista o el cuento surrealista, pues van a ser muchas páginas y tu columna va a quedar demasiado grande. Un fragmento de un poema surrealista, un fragmento de un poema dadaísta, un fragmento de un poema futurista y eso es todo. Pero no confundas, una columna es para los manifiestos y otra columna son para los poemas que tú vas a estar representando. De todos modos, si tienes alguna duda, te dejo aquí el formato que ocuparíamos. Bueno, ya entrando al tema de tus tareas, ¿qué te recomiendo para hacer tanto la individual como la colaborativa? Se supone que ustedes tienen que entregar una serie de puntos donde expresen las medidas que se deben tomar para mantener, bueno, no mantener, sino para promover, porque no existe la sustentabilidad ni la sostenibilidad de nuestra forma de vida actual. Entonces, ¿qué medidas tomarían ustedes? Lo que yo te recomiendo es que lo hagas pensando como si fueras a hacer un manifiesto. Sí, por ejemplo, si tú buscas el manifiesto futurista, sí, te vas a dar cuenta que viene incluso por puntos. Viene el punto 1, el punto 2, el punto 3. ¿Sí? Manifiesto futurista. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, crea tu propio manifiesto. Un manifiesto de la sustentabilidad, yo lo nombraría así, donde pongas tus 10 puntos sobre cómo tener una mejor forma de vida. Sobre todo que sea sostenible. Recuerda, piensa no en cómo ser sostenible para nosotros de manera inmediata, ¿no? Es decir, pues reciclar, maestro, sí, reciclamos, sí. El punto no es reciclar, el punto es no generar basura o no generar estos materiales que luego se tienen que reciclar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pensar de aquí a 100 años, a 150 años, si nuestra forma de vida es sostenible o no. ¿Qué ustedes propondrían como alternativas para que esta sustentabilidad se dé? Y entonces lo escribes en formato de un manifiesto. Le pones, en lugar de futurista, pues le pones manifiesto sustentable o manifiesto ecologista o manifiesto como tú quieras nombrarlo. Y me pones tus 10 puntos. 5 integrantes del equipo, cada uno 2. ¿Sí? Cada uno 2. Chequen que no se repitan.
Sí, chequen que no se repitan, por favor. Eso es el formato en que yo te sugiero que entregues tanto la individual como la colaborativa. Si haces la colaborativa y la subes a nuestra plataforma Schoology, prácticamente ya está incluida la individual, así es que no te confundas. Haces tus puntos primero de manera individual, los conjuntas con el resto de tu equipo seleccionando los 2 mejores de tus 5 puntos o de tus 10 puntos, tus 2 mejores puntos que no se repitan con los otros de tus otros compañeros, y me subes un archivo en PDF que parezca un manifiesto. No va a ser vanguardista, ¿sí? Porque ya dijimos que no tiene nada que ver con la literatura ni con el tema que estamos hablando, pero por lo menos que parezca un manifiesto, ¿sí? Porque si hacemos como las recomendaciones tipo de la ONU, tipo de la OMS, pues ni siquiera somos expertos, ¿no? No somos expertos, no hemos estudiado, no nos hemos ganado el derecho de hacer recomendaciones serias. Pero sí podemos hacer un manifiesto, ¿no? Nosotros, los alumnos de la preparatoria 3, plantel Cuauhtémoc, hacemos un manifiesto donde decimos por qué es sustentable, por qué no es sustentable o qué podemos hacer para que el mundo o nuestra forma de vida sea sustentable. Esto lo subes y eso sería todo. Te dejo al final de este video las características tanto de la actividad, del tema, como del individual y el colectivo. Y ya sabes, si tienes cualquier duda, te puedes comunicar a través de nuestras vías habituales.